Muy buenas tardes, damos inicio a la clase número 19 con la continuidad del juicio por jurados. Nos habíamos quedado en el artículo 411 que habla ya de la última etapa prácticamente del jurado como tal y dice: conclusión 411, concluidos los alegatos, cada una de las partes solicitará concretamente al tribunal del jurado la decisión que requiere. El juez podrá formular las instrucciones para ilustrar al jurado de modo que pueda evaluar con mayor precisión los hechos, a la luz del derecho aplicable, y las instrucciones del juez no deberán inducir al jurado a tomar una decisión predeterminada ni sensibilizarlo respecto de algún punto en particular del caso. Esta advertencia o esta forma de que el juez va a instruir al jurado precisamente surge porque en la actualidad no tenemos un manual de funciones de la institución del jurado como tal. No existe lineamientos, llamémosle así, o un protocolo de cómo se va, en qué términos van a deliberar ellos, ¿no? O qué es lo que deben de verificar como tal. Nosotros como abogados sabemos que en un proceso penal hay dos extremos procesales que hay que demostrar o desvirtuar: existencia del delito y participación en el delito. Eso es lo base para establecer una responsabilidad o no penal en una persona. Pero como decía al principio, las personas que van a actuar como jurado no precisamente van a ser abogados. Puede que alguno sea un abogado como tal, entonces se le va a hacer incluso más fácil poder entender lo que pasa en la vista pública o a algunas situaciones que pueden darse, alguna interpretación que el fiscal pueda hacer de algo, algún comentario, lo puede entender perfectamente. Pero una persona que no sea o no tenga conocimiento de leyes, pues se le puede dificultar. Por eso es que dice que el juez podrá formular las instrucciones para ilustrar al jurado de modo que pueda evaluar con mayor precisión los hechos a la luz del derecho aplicable. Esto es importante mencionar o explicarle al tribunal del jurado, pues que nuestro Código Penal establece en tal artículo un delito y el delito reza de esta manera, y entonces lo que se pretende es ver si esa conducta se ha adecuado a este delito que se ha cometido, si ha habido un daño, etc. Lógicamente no va a ser una clase también de derecho penal o procesal penal la que se va a dar en ese momento, pero sí explicar los aspectos básicos mínimos entendibles, pues para que las personas estén ubicadas. Yo ponía en la clase anterior otro ejemplo, que si en unas lesiones, por ejemplo, el móvil fue una infidelidad y la discusión ha estado más en la infidelidad, o el juez logra percibir que el jurado tiene esa idea de la infidelidad más que de las lesiones, pues entonces hay que aclarar esos puntos también, porque no es posible de que se dirija sobre eso su deliberación. Debe dirigirse y establecerse en base a las pruebas y a los hechos como tal, lo que la conciencia establezca. Dice: no deben de inducir al jurado a tomar una decisión predeterminada ni sensibilizarlo respecto de algún punto en particular del caso. Por ejemplo, no puede decir el juez: miren, yo lo que les sabría decir, por ejemplo, es de que ustedes se fijen que las lesiones fueron agravadas, y en realidad eso a la pobre muchacha o al muchacho lo va a dejar, digamos, marcado para toda la vida, que sé yo. Entonces, ahí hay una inducción a que hubo un daño y que ese daño debe de ser bien valorado y debe de condenarlo. Es decir, no puede ser en esa vía la explicación que el juez va a dar. El juez debe de conservar su imparcialidad ante esto y garantizando la legalidad. Dice: en primer lugar, el juez comunicará a las partes sus instrucciones, y si alguna de ellas plantea alguna objeción que el juez no atienda, se dejará constancia en el acta con los fines de control posterior por la vía del recurso. Luego las instrucciones serán leídas públicamente y los jurados pasarán a deliberar en sesión secreta e ininterrumpida. Bueno, cuando dice en primer lugar el juez comunicará a las partes sus instrucciones, y si alguna de ellas plantea algo, las instrucciones pues lógicamente se las va a las partes, se refiere al fiscal y al defensor, sobre haciendo un resumen de lo que ha pasado
en esa vista pública. Lógicamente, pues van a estar los jurados ahí, están escuchando, y sobre la base de eso pudiera ser algún jurado alguna objeción, tal vez plantear pues que tal vez no se atendió una nulidad de algún documento, podría establecerse, ¿no? Por el caso, o que por ejemplo, que se recusó a un jurado y no se atendió eso, ¿no? Podría establecerse, podría ser otro tipo de objeción que alguna de las partes puede establecer y que el juez no la haya atendido. Entonces ya la ley prevé el momento pues para dejar asentado en acta eso. Luego dice, luego las instrucciones serán leídas públicamente y los jurados pasarán a deliberar en sesión secreta ininterrumpida. El presidente del jurado, dice, aquí viene la importancia de escoger a un presidente, moderará y dirigirá la deliberación, procurando que todos los jurados emitan libremente su opinión. Bien, tiene la función de organizar ese momento de la deliberación y también asegurarse de que lo emitan de manera libre, su opinión, que no tengan, digamos, la injerencia de otro jurado a que le diga, mira, vos resolvé decir lo mismo que yo. No, eso lo debe garantizar el presidente del tribunal. Esas instrucciones son también de las que les dice el juez previo a la deliberación. Incluso el juez puede llegar digamos, aclarar algunos puntos, no a inducir, por supuesto, sino a aclarar que el jurado ya en el momento de la deliberación tenga alguna duda sobre alguna prueba que pudo haberse presentado y quieran alguna aclaración, pues entonces será el juez quien llegue y establezca eso como tal. Dice, en primer lugar, el juez comunicará a las partes sus instrucciones y si alguna de ellas plantea alguna objeción que el juez no atienda, se dará constancia en el acta para los fines del control posterior por la vía del recurso. Luego las instrucciones serán leídas públicamente y los jurados pasarán a deliberar en sesión secreta e ininterrumpida. Es decir, no puede diferirse esto, no puede diferirse. Dice, ¿por qué no puede diferirse? Alguien puede decir, mire, si se enferma un jurado, digamos, ¿verdad? Que en el momento de la deliberación es un momento corto, secreto, pero es un momento corto. Una enfermedad, digo yo, de que dependiendo la magnitud pudiera aguantar la deliberación o resolver, deliberar, leer y después atenderlo. Pero pensemos en algo extremo, que le agarra un paro cardíaco. Bueno, recordemos de que están los suplentes. Entonces en los suplentes, que son 2 suplentes, deben estar también en todo el desarrollo de la vista pública, pues para efecto de que si pasa alguna situación de esas, ya no sea solo en la deliberación, sino que durante el desarrollo de la vista pública ellos pasan a su lugar, pero han estado presentes desde el inicio de la vista pública y han visto toda la prueba, las acusaciones, la parte de la defensa, etc. Eso podría pasar, que el suplente pues en ese momento de la deliberación llegue y lo sustituya. Ahora, si fueran 2, pues ahí para eso hay 2 suplentes, pero pensemos que fueran 3 en un caso extremo, pues entonces ahí, ¿qué podría pasar ante esa situación? Si la ley dice que no se puede diferir, bueno, si en realidad diera una enfermedad que a los 3, digamos, les agarrara un paro cardíaco y cayera en ese momento, pues tendría que valorarse si pueden emitir su veredicto y leerlo, o si aguantan eso, o si no, pues tendría que establecerse, tendría que poderse dar una suspensión de la vista pública y ya no podrían, en este caso, pues participar estos jurados. Se me ocurre, ¿verdad? Algo que podría darse así ya muy extremo, pues tal vez en un caso extremo, porque acordémonos que esa cuestión de las enfermedades también no es que en un caso de un paro pueda dar tiempo para relajarse y para recobrar energías y continuar. El detalle es no diferirlo. Yo estoy poniendo casos muy, muy extremos, por ejemplo. Dice,
Antes del inicio de la deliberación, el juez hará la advertencia a los jurados. La ley no pide a los jurados cuenta, dice, de los medios por los que han llegado a formar su convencimiento. Fíjense que aquí no hay motivación, no hay argumentación, no hay imposición de motivos de nada. La ley dice no pide a los jurados cuenta de los medios por los que han llegado a formar su convencimiento. No le van a decir, el jurado no puede estar preocupado de decir, bueno, si yo digo que es condenatorio, me van a preguntar que por qué, ¿verdad? Y que dé un gran análisis, una gran explicación, y yo no la puedo dar, no entiendo mucho de leyes, yo solo sé que él es culpable por lo que escuché y lo que me probó el fiscal, pero ya de ahí más para allá no puedo decir yo una explicación, o yo considero de que él es absuelto de responsabilidad penal, él no es culpable, pero no puedo, yo siento de que mi conciencia me dice que él no es el responsable. Entonces, por eso dice, la ley no pide a los jurados cuenta de los medios por los que han llegado a formar su convencimiento. La ley no les prescribe, es decir, no establece reglas ya determinadas de las que deben deducir la suficiencia de una prueba. Ella les prescribe, dice, interrogarse a sí mismo. Miren que hasta cierto punto qué fácil es para estos jueces, diría yo, ¿verdad? Qué fácil en el sentido de estos jueces de poder tomar una decisión. Fácil digo yo en términos relativos, pero ya estando en una situación así, también alguien que sea muy responsable y honrado, ha de ser una situación muy propia, muy de conciencia, que debe de tener mucho cuidado. Dice, ella les prescribe interrogarse a sí mismos y buscar la verdad en la sinceridad de su conciencia. ¿Qué impresión han hecho en su razón las pruebas producidas en contra y en defensa del acusado? La ley no les dice, tendréis por verdad tal hecho. Dice, tendréis por verdad tal hecho. Ella hace esta sola pregunta que encierra la extensión de sus deberes. 2 puntos. ¿Tenéis sinceramente una íntima convicción? La advertencia, dice, deberá estar impresa en caracteres notables en la sala de deliberación. La ley nada más dice, tenéis sinceramente una íntima convicción. Eso es lo que le pide el legislador a los jurados. ¿Cuál es su íntima convicción, su conciencia? Por eso decíamos al principio, si los medios probatorios están dados, han acreditado los hechos, pero yo como jurado, en mi conciencia y mi examen, yo siento que la prueba de la defensa, pues a mí me dejó claro que yo tengo muchas dudas sobre la participación del imputado, por tanto mi veredicto es absolutorio, punto. Sí, aunque yo como juez técnico, juez letrado en derecho, pueda decir, ¿verdad? No, en realidad aquí esto era para una sentencia condenatoria, sí, pero como no es mi decisión, es la decisión del tribunal del jurado. Ya el legislador así lo ha establecido en esa clase de delito. Entonces, vean qué interesante se puede mostrar. Es como por el contrario, ¿no? Bueno, ahora, si no hubiera prueba de descargo, ya establecemos una salida, ¿no? En la cual el juez debe de tomar la decisión de terminar la vista pública y declarar absuelto al imputado. No es que, en realidad, no es que no haya ni una, sino porque en el proceso tuvo que haber para llegar a esta etapa. Lo que pasa es de que a lo mejor allá no se presentó, o que en realidad sí se presentó, pero pensemos que cualquier cosa va a suceder, que de pronto el testigo ya no funcionó y no dijo nada, no dijo mayor cosa. O en realidad dijo, miren, la verdad no estoy seguro yo que él haya sido, no fue él, o no, cualquier circunstancia que pueda plantear eso pudiera llevar, por eso decimos, una decisión muy, digamos, responsable del juez que tiene que establecerse. Dice, votación, concluida la discusión, fíjense bien,
Concluida la discusión, cada jurado emitirá verbalmente su voto sin abandonar la sala de deliberación, declarando culpable o inocente al acusado. No podrán haber abstenciones. Si un jurado se abstiene, su voto se considerará absolutorio. No habrá votación secreta, sistema de tablillas o de azar, ni otra forma de decidir que no sea el voto verbal. Para declarar culpable al acusado, se necesitará por lo menos el voto afirmativo de 3 de los 5 jurados titulares. El presidente del jurado levantará una lectura en la que constará el resultado de la votación. O sea, ya la ley cubrió todos los espacios a cabo, las circunstancias, más bien dicho, que pueden darse en una situación. Nadie puede quedar como Salomón, ¿verdad? Digamos, me abstengo, ni uno ni el otro, me abstengo para que no digan que por mi culpa, no. Si se abstiene, pues ya la ley considera que es absolutorio y es lo más lógico, más prudente, ¿no? Si hay un empate, digamos 2 absolutorios, 2 condenatorios, pues está el voto del presidente del tribunal, digamos, o de la otra persona, ¿no? que quede. El tribunal da su voto, o es el último que va a dar el voto y hay 2 absolutorios condenatorios, pues él va a decidir. Si él dice, no, mejor yo me abstengo, entonces se entiende que es absolutorio. Entonces, siempre y será por la mayoría de los 3 propietarios como tal. Dice el artículo, vamos a ver, el artículo 413. Concluida la votación, el jurado se constituirá. Para declarar culpable al acusado se necesitará por lo menos el voto afirmativo de 3 de los 5 jurados titulares. El presidente del jurado levantará un acta en la que constará el resultado de la votación. Es importante también, viene vinculado con el hecho de que no pueden haber votos secretos ni por otro sistema. Todo debe ser a viva voz y en presencia de todos los jurados como tal. Eso le da lógicamente transparencia al sistema de valoración de la prueba y a la decisión que va a tomar el jurado como tal, ¿no? Entonces ya eso pues lógicamente va a ser garantizado por el tribunal, el presidente del tribunal del jurado. Luego dice, lectura. Concluida la votación, el jurado se constituirá en la sala de la audiencia y el juez solicitará al presidente que lea el veredicto, el que quedará notificado por simple lectura. Únicamente el presidente va a darle lectura ya a su veredicto en la causa número tal, que decide contra tal persona por el delito tal. El jurado tiene la íntima convicción, el jurado tiene la íntima convicción que el señor fulano de tal es inocente o es culpable, etc. Punto, no le piden mayor circunstancia sobre eso. Luego viene y van a quedar por su lectura notificados, dice, en ese momento. A partir de ese momento ya se habilita también, a partir de ese momento se habilita la posibilidad de recurrir, ¿no? Pues ya se conoce la decisión que se va a tomar como tal. Dice, si el veredicto es de inocencia, el juez inmediatamente dará a conocer el fallo, convocará a las partes para la lectura de la sentencia absolutoria dentro del término de 3 días. Si es de culpabilidad, concederá la palabra a las partes para que aleguen sobre la pena aplicable. Luego declarará clausurada la vista pública, fijando el día y hora en que se dará lectura a la sentencia condenatoria, entre el 3er y 5.º día siguiente a la clausura de la audiencia. El veredicto absolutorio no impide que el juez en la sentencia se pronuncie sobre la acción civil si fuera procedente. Entonces, importante porque el jurado termina su participación hasta la lectura del veredicto absolutorio como tal, hasta la lectura del veredicto, sea absolutorio o condenatorio. Hasta ahí termina su participación. Ya la ley contempla que cuando es condenatorio, pues las partes se van a quedar discutiendo sobre la cantidad, la pena que se va a imponer en este caso, ¿no? Eso pues debe atenderse también a los lineamientos que establece ya por el artículo 63-64 los criterios para determinar la pena, el conocimiento que tenía la persona, las agravantes, las atenuantes, etc. Todo eso es el daño causado
Todas esas circunstancias se van a valorar para solicitar una pena como tal. Posteriormente, pues ya queda nada más la lectura y el juez tendrá que redactar la sentencia como tal. Bien, dice: el veredicto absolutorio no impide que el juez en la sentencia se pronuncie sobre la acción civil si fuera procedente. Bueno, acordémonos que el artículo 45, ordinal tercero, son de las excepciones que nos da en el Código Procesal Penal y nos dice extinción de la acción civil. La acción civil se extingue, ordinal tercero, por sentencia definitiva absolutoria, salvo en los casos siguientes: cuando hubiere precedido veredicto absolutorio del jurado, dice en el literal B. Entonces, en este caso, yo les decía en la vez pasada que el hecho que haya un veredicto absolutorio no quiere decirte que no pudieron haber existido daños o un menoscabo patrimonial que se necesite resarcir, ¿no? Una indemnización por daños y perjuicios. Lógicamente esto hay que demostrarlo, siempre insisto, hay que demostrarlo, y si se tiene nada más alguna petición y sobre algunos daños de lo que se ha alegado, pues también la ley considera que se puede condenar en responsabilidad civil en abstracto para que sea ante los tribunales civiles donde se persiga esta acción como tal. Entonces eso puede suceder también en este caso. Luego venimos, dice nulidad del veredicto. Okay. Además de las causales de invalidez, el veredicto será nulo y así podrá ser declarado mediante recurso contra la sentencia en los casos siguientes, cuando no sea de la competencia del tribunal del jurado. Bien, pensemos que el jurado está conociendo un delito que no es de su competencia, pues eso de entrada genera una nulidad, y este tipo de nulidades tienen que ver con nulidades absolutas, porque son en base a defectos del procedimiento que causan una indefensión grave tanto a los derechos como garantías del procesado y de las demás partes. Pensemos que un homicidio agravado lo vaya a conocer el jurado, no, eso no puede ser. Cuando con posterioridad, dice, se compruebe que alguno de los jurados fue sobornado, presionado, no reunía los requisitos para ser jurado o estaba afectado por alguna incapacidad o impedimento, y ello era desconocido al momento de la selección. Imagínense, cuando esto se daba, cuando existía antes del 98, que las vistas públicas eran por tribunal del jurado, lógicamente esto se hacía con anticipación, no se hacía como ahora el día de la vista pública que se escogen a los jurados, sino que se hacía con suficiente tiempo de anticipación porque era una gran cantidad de vistas públicas. Esto daba lugar a que muchos jurados fueron sobornados, cantidad de jurados iban amenazados ya a los juicios, los habían sobornado, habían hecho un montón de cosas para que fueran decididos a resolver en determinado caso, que se presentaran, que incluso algunos que pidieran que querían ser jurados, pero ya iban con esa intención, aunque ahí les hicieran todas las salvedades, las promesas, pero ellos ya llevaban otra intención. Esto también se podía prestar a algunos operadores o trabajadores del órgano judicial que en algún momento pudieron haber sido inducidos a querer sobornar a alguien, pues a causa de dar información de quiénes eran los jurados y todo lo demás. Luego dice, cuando ha intervenido como jurado alguien no comprendido en la lista parcial respectiva que no fue sorteado o hubo irregularidad en el sorteo. Pudiera ser otra situación, ¿no? Que de repente falta alguien y lo escojan así al azar. Algún amigo, se le llame a algún amigo o alguien que llegó al juzgado casualmente y le diga, mira, hazme el favor de servir como jurado ahorita, la vista pública va a terminar rápido, lo más va a ser 1 hora y media, pero queremos salir de eso sin haber hecho los exámenes previos, es decir, haberle verificado si cumplía con los requisitos, etc. Todas esas circunstancias pues son causas de nulidad y hay que demostrarlas como tal. Cuando las instrucciones del juez sean de tal naturaleza que claramente hayan inducido a error al jurado o motivado en determinado sentido. Pues ya habíamos hablado sobre aquella intención que pueda tener el juez también de inducir
a una absolución o condena al jurado, pues lo cual no afectaría desde luego su imparcialidad como tal, ¿no? Y la legalidad. Que esté diciendo, mire, la verdad que el imputado acá no ha tenido nada que ver, o que él emita su opinión con solo que él emita su opinión y diga, si me preguntaran a mí sobre esto, yo diría que aquí el imputado no ha tenido nada que ver y por tanto no es para mi saber y entender o mi criterio personal, él no es culpable de esto. Está induciendo claramente al jurado a decir de que lo absuelvan como tal. Entonces son situaciones bien, bien importantes. Cuando falte, dice, la firma de alguno de los jurados, y 6, cuando se hubiera rechazado indebidamente la solicitud de disolución del jurado por inexistencia de prueba de cargo. Vean qué interesante esto también. Cuando falte la firma de alguno de los jurados, claro, la firma es el que acredita que efectivamente estuvo presente en el desarrollo y la deliberación del juicio como tal. Es un requisito indispensable. O sea, aquí, digamos, sería una gran responsabilidad para el secretario o el colaborador judicial que lleva este caso, que en un momento determinado se le vaya y que no le recoja la firma al jurado, y eso sea, digamos, un motivo que la contraparte agraviada vea y interponga la nulidad del veredicto. Podría darse, ¿no? En los tribunales pasa de muchas cosas, pueden pasar muchas cosas. Y cuando se hubiera rechazado indebidamente, dice, la solicitud de disolución del jurado por insistencia de pruebas de cargo. Es la circunstancia que habíamos hablado sobre el hecho de que no existan pruebas de cargo como tal y aún así se le dé curso a la vista pública, ¿no? Eso sería tentatorio. Claro, estarían acusando a alguien de manera infundada, es decir, llevando un proceso cuando en realidad no existe, digamos, alguna motivación o no va a haber una prueba que el jurado vaya a tener a consideración o que vaya a escuchar para decidir sobre eso. No puede decir el fiscal, por ejemplo, mire, la víctima no vino, pero si ella hubiera estado acá, ella hubiera dicho estas y estas razones de cómo lo lesionó, como me lo contó a mí, por ejemplo. O si se tratara de otro delito de los establecidos ahí. Dice, declarada la nulidad, se realizará el juicio nuevamente y no podrán intervenir los jurados que votaron el veredicto declarado inválido. Muy bien. Remisión. Para la resolución de cualquier incidente dentro del juicio por jurados o para resolver algún punto no previsto, dice, se aplicarán las reglas de la vista pública siempre que no desnaturalicen la razón y principios del jurado. Bien, aquí cuando hablamos en el 406 de resolver cualquier cuestión incidental, pues ya decimos el caso, por ejemplo, que se enferme una de las partes procesales, que no haya, de pronto no comparezca algún testigo por alguna causa justificable, porque eso puede pasar, ¿no? Un testigo no llegó y a lo mejor acaba de tener un accidente y avisa, mire, estoy golpeado, yo para el juzgado me accidenté, qué sé yo, o se acaba de fallecer un familiar cercano, un hijo, qué sé yo, y yo ahorita no puedo acudir, estoy viendo cualquier circunstancia que pudiera plantearse, se va a resolver en base a las reglas de la vista pública, ¿no? Dice, se aplicarán las reglas de la vista pública siempre que no desnaturalicen la razón o principios del jurado. Ok, imagínense que también ahí se estableciera una revelación, pues, que diera lugar a una investigación complementaria, también podría establecerse como tal. Bien, en este caso, bueno, aquí también, fíjense que aquí hay una situación, también puede caber pero esto ya es en la vista pública, ¿no? Que el juez de instrucción no haya admitido algún medio probatorio de cargo o de descargo y se utiliza el mecanismo del 366, inciso tercero o inciso cuarto también de aquí. Cabe todo esto también que puede establecerse, no importando que sea una vista pública por jurado. Bien, con esto
damos finalización a la tercera unidad, que corresponde al tema de la sentencia y del juicio por jurado. Ya estamos listos para el tercer examen prácticamente. Luego ya vamos a empezar a ver el tema de la responsabilidad civil y luego vemos el tema de la justicia penal de menores, y con eso vamos terminando ya el programa como tal y nos quedamos listos para el desarrollo de las vistas públicas. Bien, es todo por el momento. Nos vemos en la próxima clase.